ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener.
La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Alguna gente cree, mis hermanos, sí, pero Jesús pecó porque Jesús se enojó. No todo el enojo es pecado. Es más, lo que usted hace producto del enojo es pecado. Por ejemplo, si usted se enoja y comienza a estrallar, a maldecir, a romper los platos, a decir palabras descompuestas, eso es pecado. Hay un enojo santo, una ira santa, y es cuando usted le enoja ver una injusticia. Eso no es pecado, que usted le enoje ver una injusticia, un abuso. ¿Usted me entiende? Entonces, es la respuesta ecuánime y determinada de Dios justo en contra del pecado. Y cuando habla de aire se revela, la definición más precisa es revelado de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. O sea, cuando dice se revela, la ira de Dios se revela, es que da a conocer de manera constante, se hace visible. Entonces, Dios revela su ira de dos maneras, ¿verdad? Según los estudiosos, según MacArthur, según los estudiosos, Dios revela su ira de dos maneras. Indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal, de manera indirecta. Es una, y de manera directa, por medio de su intervención personal. O sea, allá en el Antiguo Testamento conocemos de muchas veces que Dios intervino de manera directa. Por ejemplo, ¿de qué manera, qué ejemplo en el Antiguo Testamento nosotros vimos que Dios intervino de manera directa? En el caso de Acán, el pecado de Acán, Dios vino de manera directa. Vimos también la sentencia impuesta a Adán y a Eva. Dios intervino de manera directa. Entonces, hasta el diluvio universal, cuando también Dios mandó el diluvio, Dios intervino de manera directa. Entonces, dos maneras de la ira de Dios es: una indirecta, es con las consecuencias morales de las personas, y de manera directa, Adán, Eva, el diluvio, Acán, que se lo tragó a toda, ¿verdad que sí? A la familia de Acán. Entonces, igualmente, mis hermanos, cuando destruyó nada más y nada menos a qué ciudades, a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué cosa? A que así como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego, va a destruir esta generación también con fuego. A este mundo actual lo va a destruir con fuego. ¿Y qué tienen en común Sodoma y Gomorra con las prácticas que estamos viendo y escuchando en estos días? La homosexualidad. También me imagino que había feministas. Porque ¿qué es lo que es un homosexual? Gente que se atrae con el mismo sexo. O sea, una mujer que viva con otra mujer, un hombre que vive con otro hombre, esos son homosexuales. También se le llama a las mujeres
lesbianas y al hombre gay. Entonces, mis hermanos, así como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por esos pecados, Dios va a destruir esta tierra con fuego también, incluyendo esos pecados. Yo no creo que sea coincidencia. Entonces, mis hermanos, y también vimos, mis hermanos, que otros ejemplos de la palabra de Dios, que Dios intervino de manera directa su ira. Entonces, porque lo que, mis hermanos, la revelación más gráfica de la ira y el odio santos de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz. Dios tiene diversos tipos de ira. O sea que estamos viendo, mis hermanos, que la ira de Dios se revela de dos maneras y tiene diferentes tipos. Que es, un tipo es la ira eterna, la cual se expresa en el infierno. Primer tipo, la ira eterna. Segundo tipo, la ira escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor. Y el tercer tipo, otro tipo, ira de cataclismo, como el diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otro tipo de ira es la quinta o la cuarta, la ira de consecuencia, que corresponde a principio de siembra y la cosecha. Y 5, la ira del abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Entonces, aquí en este pasaje que la ira de Dios se revela, cuando habla ahí de se revela, se describe en esta quinta forma. Esa es la quinta, el tipo quinto, son varios tipos, ¿verdad? Este tipo número 5 es aquí que estamos leyéndose, que se describe esta quinta forma de ira en el abandono divino de los impíos, que ha continuado durante toda la historia para que entreguen todos sus pecados con las consecuencias divinas. O sea que esta quinta ira de pecado es la que se nota, este tipo de ira número 5 es la que se nota en este pasaje, en donde ellos se entretienen con sus pecados. Recuérdense, mis hermanos, hay dos maneras de ira de Dios, directa e indirecta. Y hay 5 tipos de ira de Dios que ya vimos. Y la quinta es la que está hablando este pasaje, en donde Dios los ha abandonado para que ellos se entretengan en su pecado. Ahora, cuando habla ahí la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto de impiedad indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero al Dios verdadero, una relación defectuosa con Él. O sea, mis hermanos, que es una falta de reverencia. Los impíos son irreverentes. Igualmente que cuando habla de injusticia, porque recuérdese que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Ahí injusticia se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. O sea, no están conformes con Dios y por eso se rebelan. Entonces, si solamente, mis hermanos, se quedara ahí que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, pero usted sabe lo que hacen esos impíos e injustos, esos hombres impíos e injustos,
detienen con injusticia la verdad. O sea, no solamente yo me conformo con ser injusto e impío, sino que trato de hacer todo lo posible para que no se haga justicia. Hago todo mi esfuerzo para que no se haga justicia, porque si yo soy un injusto, no quiero que se haga justicia. Porque si se hace justicia, me van a descubrir mi injusticia. Es lógico. Por ejemplo, una persona que es injusta, va a impedir que se corrija a alguien una injusticia, o se le haga justicia, perdón. Va a impedir que se le haga justicia a alguien. Porque si se hace justicia, se va a ver que el injusto soy yo. Y por eso no quiero que a él se le haga justicia. Por ejemplo, Juan tuvo un caso en el que sus hijos fueron atropellados. Juan pidió justicia y había gente que no quería que se le hiciera justicia, que no se indemnizara a esos muchachos que no tuvieron la culpa. Entonces, mis hermanos, ese que no quería que se le hiciera justicia, ¿usted sabe quién es? Un injusto. O sea, si yo soy injusto, si hay una persona que es injusta, usted nunca va a esperar que ella quiere que se haga justicia a otra persona, porque ella misma es la que hace la injusticia. Entonces, Dios, la ira de Dios, la ira santa de Dios se revela contra esa gente que son injustos. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Como habíamos dicho, la ira de Dios se revela con lo que detienen la verdad. Aunque la evidencia proveniente de la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable, los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Hay un salmo que da a entender una persona justa, no recuerdo ahora mismo, que dice que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona íntegra. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? La gente que está relacionada con el feminismo no son íntegros y son cambiantes. Hoy le dicen una cosa y mañana te dicen otra. Entonces, mis hermanos, vamos a saltar al verso 21. Al verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Pues habiendo conocido a Dios, esos injustos, esos impíos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esos injustos, esos impíos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esos feministas que son impíos e injustos, porque también hay hombres feministas que apoyan el feminismo. Cuando habla ahí de habiendo conocido a Dios, el hombre es consciente de la existencia, el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. Cuando habla de conocido a Dios, no fue que se arrepintió y conoció al Señor, no. No fue que se arrepintió y conoció a Dios. No es eso que está diciendo ahí. Sino que ellos saben que Dios existe. Conocen el poder
y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? La creación. Todo indica, mis hermanos, todo lo creado indica que hubo alguien que lo hizo. Ahí entran también los ateos que no creen en Dios, los que creen en la evolución, los que creen en el Big Bang, en la teoría de la evolución y en el Big Bang. ¿Usted sabe qué piensan ellos? Que todo esto vino de la nada. Entonces alguien dijo una vez, pero venga acá, ¿cómo que algo vino, que este mundo tan perfectamente creado vino de la nada? ¿Cómo usted explica eso? Y alguien dijo, una vez se le ocurrió y dijo, mira a ver si usted va caminando un día por el bosque y encuentra un reloj. ¿Qué usted cree? ¿Ese reloj se formó él solo? ¿O fue que alguien puso ese reloj ahí que marcara las horas, los segundos, los minutos? ¿Quién va a creer que quién le va a creer a usted diciendo que ese reloj se formó solo? Para que marcara el tiempo. Entonces, ¿cómo que este mundo funciona a su perfección y fue hecho de la nada? Entonces, mis hermanos, no quiero seguir dando más detalle a la creación porque no es el tema. Pero, mis hermanos, ellos, sabiendo quién es Dios, sabiendo que hay muchos ateos que se han arrepentido y convertido, porque se dieron cuenta que hay un Dios. Muchos que han creído en la teoría de la evolución han vuelto atrás y han dicho, no, es que tiene que haber alguien que hizo esto. Pero estos que resisten, que son impíos y resisten y insisten en su impiedad, mis hermanos, no le glorificaron. ¿Qué significa eso? El fin último del hombre es glorificar a Dios, porque es creación de Dios y Dios lo creó para que lo glorificaran, pero no. Ellos no glorifican a Dios, que es la razón de su existencia del hombre. Y las Escrituras exigen siempre el cumplimiento de este propósito. Glorificarlo, ¿qué es glorificar a Dios, mis hermanos? Es honrarlo, reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Señor, qué bueno tú eres, Padre, porque mira cómo enviaste la lluvia, Señor. Yo que estaba necesitando que lloviera porque el campo tengo algo sembrado y se me iba a dañar. Las vacas no tenían dónde comer. Te glorifico, Señor, porque tú hiciste la lluvia temprana y la tardía. Señor, gracias porque te pedí que me ayudara con esta enfermedad que tengo y me ayudaste. Tú eres el Todopoderoso. Nadie, los médicos no sabían cómo yo iba a ser sanado y mira, tú me curaste. Y hasta los propios médicos están sorprendidos de cómo fue que tú actuaste en mi cuerpo. Se supone que el ser humano glorifique a Dios por las cosas que Él hace en la creación y en uno. Pero ellos no quisieran glorificar a Dios, porque son impíos. Reconocer su gloria, exaltarlo por ella, no darle la gloria de vida, a su nombre, es la afrenta más grande del hombre a su creador. Y si no le glorificaron, ¿qué sigue diciendo el versículo? Se cae de la mata lo otro. Estoy en el versículo 21. Ni le dieron gracias. Se niegan a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios. Y por eso es, mis hermanos, que yo le he dicho a ustedes que los feministas se oponen al plan de Dios porque se resisten al modelo de Dios. Y por eso no dan gracias a Dios por la mujer como esposa a su
sometida a su esposo. No dan gracias a Dios por ello, sino que eso está mal. Y mis hermanos, dar gracia es, no darle gracia es negarse a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios. Que algo bueno que tenemos nosotros podemos decir que no viene de Dios. Todo lo bueno que podamos tener es por la pura gracia de Dios y su misericordia. Pero también dice ahí que dice el versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que todo lo contrario, en lugar de darle gracias, ¿qué fue lo que hicieron, mis hermanos? Se envanecieron. Cuando una persona cae en envanecerse, la búsqueda de significado y propósito por parte del hombre solo produce conclusiones vanas e incoherentes. Por ejemplo, esa que yo le dije, una conclusión vana, incoherente, un disparate, es decir, que el hombre no nace ni hombre ni mujer, que eso es que se lo pusieron cuando nació, y nace con ese estigma de, por decirle desde que usted nació, que se le dice a su papá, ah, mira, tu niño nació varón. No. Los feministas dicen que no, que eso es incoherente. Perdón. Ellos dicen que no, que eso no está bien. Pero es un disparate porque es incoherente. No, porque tú estás estigmando a esa persona que sea varón toda su vida. Pero venga acá, que no fue varón que nació biológicamente. Sí, pero tú le estás imponiendo que sea varón toda su vida. Tú tienes que dejar que ese muchacho siga creciendo y que él decida si quiere ser varón o es hembra. Usted sabe que hay una ley, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados aquí en Dominicana para aprobar que eso no se imponga, sino que deje que el muchacho sea que decida cuando esté grande. Y significa que si esa ley la aprueban y los papás o en las escuelas no le pueden decir que tú eres varón, porque estaría violentando esa ley. Que sea que el muchacho sea que decida si quiere ser varón o hembra. Usted sabe que usted quiere algo más incoherente que eso. Por eso es que dice la palabra de Dios que se envanecieron en sus razonamientos, porque llegan a conclusiones incoherentes. Entonces, mis hermanos, para concluir con este versículo, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando habla ahí de necio corazón, fue entenebrecido, es que tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Cuando una gente decide ya no creer en Dios y seguirle y servirle, va a creer todo tipo de disparates, porque se ha negado a recibir la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, detallé básicamente estos versículos entre el feminismo versus el papel de la esposa según Dios, porque tiene mucho que ver. Estas cosas que hemos dicho, porque todos estos feministas son impíos e injustos y detienen con injusticia la verdad, y que se envanecieron en sus razonamientos, llegan a conclusiones incoherentes y tontas. Ya mañana o el próximo domingo, Dios mediante, seguiremos viendo este estudio. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, qué buena es tu palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña allí la verdad y no nos deja oscuros. Qué bueno que está tu palabra. Señor, tenga misericordia de este país
que los quieren moldear, Señor, a la corriente del mundo, legalmente, porque ya en este país anda esa corriente, pero la quieren legalizar, mi Señor, Padre Celestial. Igualmente ya los otros países que han caído en la ideología de género, en el feminismo legal, guarda a tus hijos allí y que sigan adelante predicando tu palabra, el Evangelio. Síguenos ayudando a nosotros, Señor, Padre Celestial, y a todos tus hijos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.